habla de diluvio en cada uno de ellos. Ahora, vuelvo y repito que la Biblia tiene que ver con un mensaje inscrito dentro de una historia. Lo que la Biblia habla en el Génesis acerca de este diluvio, pudo haber intervenido la mano de Dios, entrar cada uno de esos animales que entraron ahí. Ahora, estando dentro del arca, a mí me parece que esos animales debieron de entrar en algún sistema de invernación, porque como dentro de un pez grande, escupido en algún lugar. Alguien se ha puesto a analizar estar dentro de un pez. Bueno, tendríamos que traer entonces ahí la categoría de milagro y tendríamos que traer ahí ya la fe puesta en acción. El cielo. ¿Usted piensa que cuando llegue allí se va a pasar la eternidad adorando a Dios? ¿Va a vivir en las calles de oro, de cristal, etcétera? ¿Qué usted va a hacer en el cielo? Universal, local, todos los animales del mundo entraron en una barca. Fábula, ficción, una enseñanza. ¿Qué usted opina? Bueno, yo creo, no se trataría de una fábula. Quizá la manera en que se ha contado, sí puede ser que tenga algo de fantasía, pero no creo que sea una fábula, porque diferentes civilizaciones hablan de diluvio y hablan de pasar por este acontecimiento. En diferentes dispensaciones y en diferentes culturas se habla de diluvio en cada uno de ellos. Ahora, vuelvo y repito que la Biblia tiene que ver con un mensaje inscrito dentro de una historia. Lo que la Biblia habla en el Génesis acerca de este diluvio, de la separación del hombre malo y el hombre bueno, de cómo Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y de cómo pudo rescatar parte de la fauna y parte de su familia. Es una historia que nosotros también la vamos a encontrar en otras culturas y en otras naciones. Sin embargo, yo sí creo que pudo existir el diluvio y creo que sí pudo él tener la capacidad de alguna manera milagrosa, ya ahí pudo haber intervenido la mano de Dios, entrar cada uno de esos animales que entraron ahí. Ahora, estando dentro del arca, a mí me parece que esos animales debieron de entrar en algún sistema de invernación, porque ¿cómo es posible que tú tengas tantos animales ahí y no hay un problema entre uno y otro? Fieras con animales tranquilos. Yo creo que ahí de alguna manera Dios tuvo que haber dormido esos animales dentro de esa barca. Y sí creo que pudo haber existido. Ahí yo estoy de acuerdo con el diluvio. Jonás, los días que duró dentro del pez y fue escupido en la orilla. Y si no fue un pez que se tragó a Jonás, que algunos lo asocian con la ballena. Jonás, 3 días dentro de un pez grande, escupido en algún lugar. Alguien se ha puesto a analizar estar dentro de un pez. Bueno, tendríamos que traer entonces ahí la categoría de milagro y tendríamos que traer ahí ya la fe puesta en acción. Pero yo más bien pienso que tener la historia de Jonás literalmente, como dice la Biblia, tiene que ser obligatoriamente un asunto de fe. Yo creo lo que dice la Biblia de que Jonás tuvo que ir de manera obligatoria al lugar donde se le mandó. Sí lo creo. Ahora,
a mí no me hace roncha que se lo haya tragado un pez o que lo haya cogido otro barco y lo haya llevado. A mí no me hace, no me complico con eso. Así como pudo haber sido un pez que se lo tragó, también pudo haber sido otra barca que lo obligara a meterse ahí y llevarlo allá de manera obligatoria. Eso no, para mí no me hace ruido eso. Daniel y el foso de los leones. Uy, Daniel y el foso de los leones. Le dije que lo iba a meter en problemas. Sobre la historia de Daniel y el foso de los leones, hay un libro que habla, se llama a sí mismo Daniel, que habla de la historia de Daniel. Claro, es un libro que no está en la Biblia, que narra una historia diferente de lo que se dice de Daniel. De hecho, dicen que Daniel fue lanzado al foso de los leones no por haber estado orando frente a la ventana, abriendo la ventana cuando había un edicto del rey que no se podía orar, sino este libro, claro que no está en la Biblia, dice que Daniel era un revolucionario y que Daniel descubrió el problema que tenían los sacerdotes de aquel tiempo para el rey. Lo descubrió con una técnica fácil y era que ellos le llevaban comida, frutas al dios que en ese tiempo adoraba el rey, y los sacerdotes venían un poquito más tarde y le comían la fruta, se la llevaban. Entonces le hacían creer al rey que era que este dios estaba consumiendo los alimentos que él le daba. Entonces Daniel cogió arena y antes de cerrar la bóveda donde estaba el dios, regó arena, y al otro día, cuando fueron a ver, resultó ser que las huellas de los sacerdotes que entraban de noche estaban pintadas ahí él lo pudo descubrir. Y por esta razón, Daniel lo mete en el foso de los leones porque le arman esa trampa. Sin embargo, yo creo en la historia de la Biblia. Creo en que sí, Daniel pudo haber sido lanzado a un foso de los leones, que dicen que Daniel era espíritu y que por ser espíritu los leones no comían carne, no comían espíritu, que lo que comían era carne, pero la Biblia dice que había un ángel con él. Yo creo en el cuidado de Dios. Yo creo que si Dios permitió que él cayera en el foso de los leones, pudo haber cerrado, estar con él dentro del foso de los leones para que los leones no le hicieran daño, no librarte del problema, como ahora ocurre. Muchas personas le dicen, Dios puede librarme de esto, pero ¿y si Dios no te libra? Hay que aborrecer a Dios por eso. Si en el caso como Daniel te tocara a ti caer en un lugar, ahí lo preferible sería que Dios esté contigo en ese lugar, pero no que te libre de eso, porque hay cosas malas que nos pasan a nosotros que no necesariamente vienen para hacernos daño, sino para hacer un cambio en nosotros que sea fructífero en algún momento de la vida. A los muchachos los 3 jóvenes que echaron al horno, no lo libró del horno, él se metió con ellos. Entonces yo pienso que esas 2 historias son similares. Dios quizá no te libre del problema que te está pasando, pero está contigo dentro del problema. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Sodoma y Gomorra, Edith o la mujer de Lot. Sodoma y Gomorra, una ciudad pervertida, también creo en esa historia. Una ciudad pervertida, quemada, literalmente quemada, porque ahí sí hay pruebas arqueológicas de lo que pasó. Hay ruinas que se conocen y ahí esas son cosas que tú puedes palpar y que tú puedes corroborar. Entonces, en Sodoma y Gomorra pasó que Dios derramó juicio sobre esa ciudad por el problema que tenían con la malformación humana que tenían, que de hecho se está viviendo algo similar en estos tiempos con la depravación que hay y con la situación de irrespeto que se vive desde todo, desde la misma iglesia, la música, todo lo que te rodea. Esa grave situación provocó que en aquel tiempo Dios tuviera que, el Dios del Antiguo Testamento, el que nosotros conocemos, era un Dios que no miraba para atrás para romper a la gente. Ese Dios que a nosotros nos enseñaron. El Dios que nos enseñaron en el Nuevo Testamento, ese es el Dios un poquito, mira, yo morí por él, aquello, por aquel Dios, lo mandaba, lo quitaba del medio. Y esto pasó en esta historia.
Lamentablemente estas personas no quisieron reconocer lo que Dios tenía para ellos. ¿Y qué le pasó? Chumbimba, como dicen. El cielo. ¿Usted piensa que cuando llegue allí se va a pasar la eternidad adorando a Dios? ¿Va a vivir en las calles de oro, de cristal, etcétera? ¿Qué usted va a hacer en el cielo? Mira, aquí sí va a haber un problema conmigo. ¿Por qué va a haber un problema conmigo? Lo digo desde ahora porque a nosotros se nos enseñó por mucho tiempo y de hecho predicamos y cuando nosotros hablamos del cielo, pensamos en ese mundo que está arriba, que nos pintan con calles de oro y mar de cristal y un lugar donde está Dios sentado con la barba blanca, porque no entiendo por qué Dios se nos vendió como un Dios con el pelo lacio, con la barba blanca y un trono grande y ángeles y serafines, más eh, creer que existe un lugar donde nosotros vamos a ir de esta tierra. Entonces vamos a perder nuestra naturaleza. Se supone que Dios nos hizo una tierra para nosotros. Se supone que nos hizo incluso de la misma tierra. Y se supone que la esencia de nosotros es ser seres humanos. Un humano no puede entrar al cielo, porque un humano tiene que ver con un cuerpo. Y si Él nos va a resucitar de nuevo, según dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitaremos primero y que seremos transformados, los que estemos vivos, a un cuerpo glorificado, entonces a nosotros nos van a quitar el derecho de ser seres humanos. Ahí vamos a ser seres celestiales en ese caso. Entonces ahí sí se puede creer en un cielo, pero ya tú no vas a ser un humano. Entonces se va a acabar la humanidad. Dios no va, ya el planeta Tierra lo va a dejar vacío para que eh, crezca que aquí, o va a ser otra humanidad. Mi creencia es, el cielo es el producto de una enseñanza que se nos ha dado mediante nuestra fe, donde para nosotros poder entender el misterio de lo que somos, tenemos que figurar un Dios que está allá en el cielo, un Dios que tiene un trono, un lugar que donde vamos a habitar con calles de oro y mar de cristal. Yo no creo literalmente en eso, ni creo literalmente tampoco en un infierno que te vas a quemar. Yo creo que Dios te va a tomar aquí en esta tierra, te va a purificar la tierra y no va a haber maldad en esta tierra. No un lugar donde tú vas a viajar en una nave espacial o te van a ascender y te van a llegar a aquel lugar. Yo creo, y a pesar de que soy simpatizo por, por el evangelio del pentecostal, porque yo no me considero religioso, yo no me considero que pertenezca a una religión. Simplemente yo trato de servir a Dios y de enseñar a la gente que sirvan a Dios. Y creer que existe literalmente un lugar, cielo, creo que eso no le veo lógica. Para mí es un estado de conciencia de alguien que se le enseñó eso. Yo creo que Dios está aquí con nosotros. ¿Existe un solo Dios o dependiendo la cultura ha adquirido diferentes nombres y características de acuerdo a quien está narrando de qué Dios hablamos? ¿Es el único Dios el Dios hebreo? Mira, sí existe un solo Dios, un Dios real, creador de todo, una sola figura. Pero, como bien decías, dependiendo la cultura, ellos le tienden a llamar como ellos creen. A ese, siempre y cuando esté dirigido a ese Dios no conocido, como tenían en aquel tiempo, eh, en los tiempos de Pablo, un altar para el Dios no conocido. Si en la India están adorando ese Dios que ellos piensan que fue el que creó el mundo y están dirigidos a un Dios que envió a su hijo a morir por la humanidad, entonces yo creo en la creencia de ellos es referente a ese Dios. Lo único que le pusieron otro nombre. Eso fue tan solo como la interpretación que ellos tuvieron de ellos. Ahora, si tú me dices a mí que tú tienes otro Dios que actúa de manera diferente. Por ejemplo, si el Dios que tú me dices a mí te dice que tú tienes que matar gente, que tienes que sacrificarlo, que tienes que, independientemente de tu cultura, que tú tienes que acostarte con personas del mismo sexo porque te lo pide tu Dios, entonces ahí ese no es el Dios verdadero. En ese es el Dios en el que tú inventaste y el que tú crees. Pero el Dios verdadero, el Dios creador de todo, en cualquier cultura, conociéndolo como lo conocían, sin ponerle una imagen,
yo creo en ese Dios y creo que sí, que existe ese solo Dios, sin imagen, porque Dios no tiene imagen. Dios no es de una forma. Dios, claro que para que nosotros podamos entender lo que Él es en su lenguaje espiritual, Él tiene que utilizar eufemismo y tiene que utilizar algunas palabras eh, traducidas al mundo de nosotros, palabras espirituales, pero traducidas al mundo de nosotros para entenderlo, pero no necesariamente que existan Dios que compitan con Él. Creo en eso. Hablábamos sobre la Biblia, las diferentes traducciones que se ha traducido algunas palabras de manera errónea, entiendo que de manera inintencional, y también hablábamos de la interpretación de la Biblia. Yo sé que quizás en este momento podría ser un poquito extenso, pero me gustaría escuchar su opinión. Fíjate, nosotros tenemos muchas traducciones de la Biblia. Y de hecho, muchos escritos que todavía no se han encontrado y que muchos se han perdido. Pero aquí, más que irme a la historia de la Biblia y de las interpretaciones, a mí me gustaría tocar la parte sensible de la Biblia. ¿En qué sentido? La gente, principalmente la Biblia, la Reina Valera 1960, la que nosotros usamos casi todos, tiende a endiosar esa Biblia porque fue la que conoció y tiende incluso a darle el carácter de la santa escritura, la santa palabra de Dios. Yo no quiero desnotarla, no quiero ponerla al menos esta Biblia, porque con esa Biblia fue que yo conocí el camino de Dios y muchos conocieron el camino de Dios. Pero eso no quita que no sea una Biblia mal traducida. Eso no quita que no esté errónea en algunos momentos. Las letras, las interpretaciones, porque la palabra de Dios no tiene que ser solamente esas letras que dice la palabra, que dice la Biblia. Entonces, eh, las diferentes interpretaciones han tratado de traer el mensaje conforme a como la persona que estaba interpretando entendió el mensaje. 3 idiomas diferentes, las escrituras, traducida a diferentes idiomas para el mundo, un libro que es oriental, llevado aquí al occidente, lo que para un oriental significa una cosa, para un occidental significa otra. Entonces, más yo creo en cualquier traducción, por no entrar en lo extenso de decir esta traducción es mejor, aquella traducción es mejor. Yo entiendo en el mensaje global de la Biblia. Yo no me quedo simplemente con, con las historias que ella da, sino con el néctar de la Biblia. ¿Qué es? Buscar a Dios, ya sea, eso te la va a decir la Biblia de Jerusalén, eso te la va a decir la Biblia Vulgata Latina, eso te lo va a decir la Reina Valera, eso te lo va a decir cualquier Biblia, incluso la Torá. Sé fiel a Dios, arrepiéntete, busca su camino. Entonces yo entiendo que de la Biblia, para mí es banal tú empezar a comparar Biblias, porque todas fueron traducidas, todas fueron escritas en un tiempo con menos tecnología, con más tecnología y así siempre van a chocar una con otra. Hablemos de Pablo, El apóstol Pablo. las cartas de Pablo y cómo en la actualidad los pastores están utilizando la misma realidad social que se vivía en la primera comunidad cristiana para ponerlo de ejemplo y como mandamientos en la iglesia que conocemos hoy en día. Y fíjate que una de las cartas o dos de las cartas más polémicas es la carta a los Corintios, sin saber el trasfondo histórico que tenía esta ciudad y que tenían estas cartas. Primero, Pablo está escribiendo preso en Éfeso y le está escribiendo a un grupo de personas que están viviendo en una nación o en una ciudad que, además de ser politeísta, era una ciudad muy próspera en dinero por el comercio que tenían, el puerto que manejaban, la carretera internacional. Y esas personas que, como te dije, politeístas, vivían una vida, como dicen en el dominicano ahora, rulay, y empezaron a recibir la información del evangelio. Entonces necesitaban ser corregidos las cosas malas que estaban haciendo. De ahí que sacan que el hombre no puede tener el cabello, que Pablo le dijo, honroso le es al hombre cortarse el cabello y a la mujer
deshonroso le es a la mujer cortarse el cabello y al hombre deshonroso le es dejárselo crecer. De ahí que sacan la teoría de que el hombre no puede tener pelo largo y que la mujer no se lo puede cortar, la mujer no puede tener pelo corto. Pero ¿por qué hacían eso? Si investiga la historia, te vas a dar cuenta que en ese tiempo la diosa que más predominaba en esa ciudad, la que adoraban, la diosa Diana, y en ese tiempo las mujeres que se prostituían se raspaban el cabello, se raspaban la cabeza, y estas mujeres que eran consideradas, o esta ciudad que era considerada la mayor cantidad de mujeres prostitutas, cuando una mujer en otra nación se prostituía, le llamaban Corintia como sobrenombre. Esta es Corintia, porque había muchas prostitutas. ¿Por qué? Porque va a haber prostitutas donde hay mucho dinero, donde se mueve mucho el peso, van a haber mujeres y hombres que se van a prostituir porque es un negocio rentable el vender su cuerpo. Todavía hoy es rentable. Entonces, Pablo le está corrigiendo, señores, no se corten el cabello porque las que se cortan el cabello tienen una estampa. Entonces, no le es honroso a una mujer cortarse el pelo porque se están pareciendo a ellas y la están confundiendo, al igual que el hombre que estaba tratando de trasvestirse. Entonces, por eso ya lo trajeron al día de hoy. No eran dominicanos. O sea, mi querido pastor, yo no estoy en pecado. No, aquí no, ni allá tampoco, porque él tampoco le dijo que era pecado. Él le dijo que le era deshonra, porque la gente entendía que cuando una mujer estaba, y eso, que tú está bien porque tú por lo menos tienes pelo, y ya se raspaban la cabeza totalmente. Sin embargo, esas dos cartas, Pablo tuvo muchos problemas con esa iglesia. Pablo tuvo que enfrentarla directamente, decirle yo soy un apóstol con evidencia. Y según los exégetas, los que saben de la Biblia, dicen que Primera de Corintios y Segunda de Corintios no fueron las dos cartas que Pablo escribió en primera instancia. Dice que la historia dice que él escribió una carta y era tan duro el lenguaje que él utilizó ahí. Imagínate si las dos que quedaron son tan duras que de ahí es que sale que si el hombre se debe que si el hombre se debe de quitar el pelo, que si tú debes de comer con aquel, que si aquello. Si de ahí es que sale eso, imagínate que hubiesen dejado la carta que él envió primero, que era mucho más ácida. Entonces, la segunda que escribió fue la que nosotros conocemos como Primera de Corintios. Escribió una tercera mucho más duro, dándole durísimo, porque quisiera tocar algo acerca del aguijón de Pablo, que a mí me parece que tengo una idea distinta a los pastores, y lo corroboro con eso mismo. Entonces, la tercera que él escribe es la que ponen como segunda, porque era demasiado fuerte y ácido el lenguaje de Pablo. Te decía del aguijón de Pablo, porque alguna gente dicen que Pablo, algunos pastores interpretan que Pablo, su aguijón era un problema físico, un problema de enfermedad. Otro que el aguijón de Pablo era un problema sexual, como que tenía algún apetito sexual. Mas yo pienso que el problema, el aguijón de Pablo, estaba en la personalidad de él y estaba en la forma que él reaccionaba por el historial. ¿Por qué, pastor? El historial de Pablo. Pablo era un tipo con poder. Pablo era un tipo con permiso, con sabiduría, era un tipo leído y tenía cartas para salir a hacer lo que él quisiera. Imagínate que una persona con tanto poder como Pablo, de repente ahora tenga que, a que no se oiga mal, tenga que lamberle a gente que él sabe que tiene menos capacidad que él. Imagínate a Pablo tener que dejarse abofetear, tener que dejarse dar una paliza por soldados que en aquel tiempo él lo manejaba. Yo pienso que su problema estaba con el control que él tenía a la hora de él accionar. Yo pienso que cuando él decía este aguijón que me mata, pero que tú no me lo has quitado y que pidió a Dios que se lo quitara, era el sufrimiento que él estaba padeciendo de no poder actuar como él quería. Y en algunos momentos se le salía ese Pablo viejo, ese Saulo de adentro y decía cosas que no tenía que decir o hacía cosas que no tenía que hacer y esto lo estaba matando a él en ese nivel. No creo que fuera sexual porque él dijo que tenía don de continencia. Entonces, si tú tienes don de continencia, no tienes nada que te llame la atención. Y no creo que fuera físico porque Pablo era un tipo demasiado ágil y diestro. Era un guerrero.